Hola, en el video anterior creamos este circuito que se está viendo en pantalla que nos permitía controlar el funcionamiento de una luz LED a través de dos pulsadores conectados de forma serial o en serie. En paralelo en este caso. Vamos a a modificar este circuito para entender un poco el uso de lo que es una fotoresistencia. Es este componente que podemos encontrar acá a la derecha, que se llama fotoresistencia. La fotoresistencia funciona igual que esta resistencia que está acá, impidiendo parcialmente el paso de corriente o oponiéndose al paso de corriente de forma parcial, con la diferencia de que la fotoresistencia es variable y su variación depende de la cantidad de luz que esté detectando en un momento determinado. Entonces, si hay mucha luz o hay poca luz, el valor de esa resistencia va a variar. Si vemos esta otra resistencia, tiene un valor fijo de 37 ohmios. En el caso de una fotoresistencia, este valor no es fijo, sino que va a estar cambiando dependiendo de las condiciones de luz. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ahora eliminar estos dos pulsadores y eliminar la resistencia que teníamos anteriormente. Vamos a incluir una fotoresistencia y esta la vamos a conectar de el terminal positivo a uno de sus terminales o de la corriente positiva a uno de los terminales y la salida la conectamos a la entrada del LED. En este caso, si inicio la simulación, podemos observar que el LED alumbra muy poco. Entonces yo puedo seleccionar la fotoresistencia y empezar a variar la cantidad de luz. Evidentemente este simulador, aquí lo que estamos haciendo es simulando que hay más luz o menos luz en el ambiente, ¿verdad? Pero esta fotoresistencia ya en la realidad funcionaría dependiendo de la cantidad de luz que yo tenga en el lugar en el que estoy trabajando. Acá el LED posiblemente esté teniendo poco voltaje por los valores de esta resistencia. Entonces vamos a variar un poquitito el ejemplo de forma que podamos subir el voltaje del LED y poder apreciar mejor el funcionamiento de la fotoresistencia. Para variar esto, pues tendríamos que buscar una fuente de alimentación distinta. Sin embargo, una pila de 9 voltios es mucho voltaje para un LED. Bueno, podemos intentarlo, a ver qué sucede. Porque lo peor que puede hacer es que se queme el LED en el simulador. Sin embargo, eso, como estamos trabajando en un simulador, no representa ningún problema. Vamos a girar la pila de forma que nos quede acomodada. El polo positivo acá. Y el polo negativo acá, me quedó al revés. Ahí está, ya la giré. Polo negativo vamos a ponerlo con color negro. Y lo que acabo de hacer es aquí se gira y acá se hace como en espejo para cambiar la polaridad. Cambiar la polaridad no, la parte de abajo arriba y la parte de arriba abajo. Si yo inicio la simulación por acá, vamos a ver. Ahora sí, bueno, parece que no hay tanto problema debido a que parece que el valor que tenemos en esta fotoresistencia es suficiente para controlar el voltaje que le llega a nuestro LED. Entonces, muy fácilmente podemos observar cómo el comportamiento del LED varía dependiendo de la cantidad de luz que esta fotoresistencia recibe. Una forma de estar seguro de los valores de los voltajes, de las resistencias o de los amperajes, de la corriente que circula por un circuito, es utilizar una herramienta de medición. En este caso, vamos a buscar acá en nuestro panel derecho una herramienta que se llama multímetro. Y con esta herramienta podemos estar seguros de cuántos voltios pasan en cada momento por cada lugar, por cada parte del circuito.
Entonces, para dar un ejemplo rápido, si yo coloco el negativo del multímetro al negativo de acá, de nuestro protoboard, y coloco el positivo del protoboard al positivo de nuestro multímetro, deberíamos leer 9 voltios. Definitivamente deberíamos leer 9 voltios porque es el voltaje de esta batería. Si yo le doy en iniciar simulación, podemos observar que él me marca 9 voltios. Ok, eso era lo esperado. Sin embargo, eso era muy evidente. Ahora lo que yo quiero ver es cuántos voltios le están llegando a mi LED en cada momento cuando yo varío la resistencia. Entonces, para esto voy a hacer un par de puentes por acá para trabajar de este lado del protoboard y voy a volver a colocar el LED en donde estaba antes. Ahora sí, ya sé que vamos a cambiar esto. Este va a ser el negativo, este va a ser el positivo, que voy a colocarlo con rojo, muy bien. Entonces yo sé que este punto está conectado con el cátodo o con el negativo del LED y este punto está conectado con el ánodo o con el positivo del LED. Por lo tanto, si yo pongo mi multímetro y conecto el positivo acá y conecto el negativo acá, puedo ver el valor que va a recibir voy a poner estos con otro color, el valor que va a recibir el LED en todo momento. Muy bien, si yo inicio la simulación, puedo observar que en ese momento el LED está recibiendo un voltaje de 1.67 y conforme yo cambie la intensidad de la luz y voy recibiendo más luz, el LED va a ir cambiando su voltaje hasta un máximo de 2.02 voltios, que es un voltaje seguro para un LED. De hecho, aquí para que este LED alumbre con toda su intensidad, necesitamos cambiar el circuito y hacerlo de una forma diferente para lograr que el LED llegue a toda su intensidad, que es cercano a los 3 voltios, 3.3 voltios. Pero esto es un buen ejemplo para entender cómo funcionan estos componentes. Ya estamos utilizando el multímetro y estamos utilizando la resistencia variable. En este caso es una resistencia variable lumínica o una fotoresistencia. Podemos hacer algunas pruebas adicionales. Por ejemplo, yo podría eliminar esto de acá, coger la fotoresistencia y conectar los terminales a nuestro multímetro e iniciar, lo voy a poner en resistencia y voy a iniciar la simulación. Entonces, más bien al revés, primero inicio la simulación y lo cambio a resistencia. Entonces, en este caso vemos que cuando no hay luz, esta resistencia tiene un valor de 180 kiloohmios y conforme va habiendo más luz, ella va disminuyendo su valor hasta 506 ohmios. En este caso es lo mínimo que esta resistencia puede ofrecer. ¿Qué son estos valores? Son los mismos valores que antes, en ejemplo de un par de videos atrás, hicimos en esta resistencia. Recuerden que en esta resistencia inicialmente le pusimos un valor de 220 ohmios y ese valor fijo de 220 ohmios fue el que pusimos a proteger este LED. Esta resistencia es exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que su valor cambia dependiendo de la cantidad de luz. Entonces ella varía desde los 506 ohmios como mínimo cuando hay mucha luz, la totalidad de la luz que esta resistencia puede recibir, hasta un valor de 180 kiloohmios, que es un valor bastante alto, cuando ella tiene ausencia total de luz. Entonces con esto podemos observar cómo es el funcionamiento de una fotoresistencia y si detenemos la simulación y volvemos a poner el circuito como estaba antes, ya podemos nuevamente observar
el funcionamiento de un LED con una fotoresistencia y además un multímetro, que es esta herramienta que nos está permitiendo controlar o verificar qué voltaje pasa. Esto sería todo por este ejemplo. Les agradezco mucho el tiempo y seguimos escuchándonos en posteriores videos.